Shalom, esto es la parashá Koraj y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las letras, algunas de las letras hebreas, y vamos a estar viendo también acerca de Hillel, Shammai, el concepto de Halaká, que significa jurisprudencia o manera de interpretar las leyes, y también vamos a estar viendo cómo se conecta la Halaká a la novia, que es las mismas letras de la palabra Halaká, pero en el aspecto de la novia es, en lugar de Halaká, es Hakalá, la novia. Y todo eso es muy interesante. Tengo aquí conmigo unas de las letras hebreas, y esta es la letra Shin, que en su pantalla posiblemente está invertida, porque invertí la pantalla para poder hacer esta grabación, pero esta es la letra Shin, y como usted puede ver tiene tres brazos, tres coronas, y esta es la letra Hey. Esta es la letra Bab, muy importante también en esta parashá. Esta es la Kuf, la letra Kuf, y esta es la letra Reish. La Reish son las diferentes letras que más adelante vamos a estar viendo. Y esta parashá Koraj inicia diciendo en el capítulo 16 del libro de Números, dice: Vayika Koraj ben Yitzhar ben Kehat ben Levi. Y se apartó Koraj, hijo de Isachar, hijo de Kehat, hijo de Leví, y viene una coma y lo dice, y Datán y Abiram, los hijos de Eliab. Y es muy interesante notar que cuando comienza la parashá diciendo se apartó Koraj, hijo de Isachar, hijo de Kehat, hijo de Leví, ya no nos dice la parashá hijo de Jacob. Los comentaristas, los sabios de Israel, nos comentan que nuestro padre Jacob no quiso que incluyeran su nombre en esta parashá. Él quería tener totalmente separación de esta transgresión, de esta rebelión que estaba tomando lugar a través de Korah contra nuestro maestro Moshe Rabbeinu. Y nuestro padre Jacob, hijo de Yitzhak, hijo de Abraham a la vez, Abraham, Yitzhak y Jacob. Muy interesante notar que son tres padres, tres abot, nuestros patriarcas, y de bendita memoria, y ellos son, por decirlo así, las tres ramas, las tres cabezas, las tres coronas que vienen en la letra Shin. Y esta parashá nos inicia narrando la genealogía o la ascendencia de Koraj, pero nuestro padre Jacob, él no quiso ser incluido. ¿Por qué no quiso que lo incluyeran? Voy a leer un pasaje que viene en el libro de Bereishit, en el capítulo 49, dice, es cuando Jacob está en su lecho de muerte y llama a sus hijos, a los hijos de Israel, a las 12 tribus, y les dice que se reúnan. Y dice aquí el capítulo 49, Yekorah Jacob el Benin Beyamor Hasapo Beagda Lekem et Asher Yekorah Atkem. Dice, y llamó Jacob a los hijos y les dijo, reúnanse y les relataré lo que les acontecerá a ustedes al final de los días. Ajaré Yamim. Júntense y escuchen, oh hijos de Jacob, y escuchen a Israel, su padre. Y comienza hablando de Rubén, y después en el verso 5 habla a Shimón y a Leví, y dice, Shimón y Leví son camaradas, un arte robado sus armas son. Verso 6, en su conspiración que no entre mi alma, a su congregación no te unas, oh honor mío, porque en su ira asesinaron hombres y a su antojo incapacitaron a un toro. Está hablando acerca de Joseph. Pero aquí está hablando claramente, dice, en su conspiración que no entre mi alma, y a su congregación no te unas, honor mío. Y este capítulo 49 de Bereshit, de Génesis, nos da una explicación, nos alumbra lo que los sabios de Israel nos están diciendo, que Jacob no quiso que al inicio de la parashá Koraj mencionaran su nombre. Él dice, si van a mencionar de quién es descendiente Koraj, digan que es hijo de Isachar, que es hijo de Kehat y que es hijo de Leví, pero no digan que hijo de Jacob. Y es una manera de cómo inicia esta parashá acerca de nuestro padre Jacob, marcando una línea de división en cuanto
a lo que está haciendo, la rebelión que está tomando lugar con Corá y con todos los que vienen juntamente con él, que incluye algunos miembros de la tribu de Rubén. Dice On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab. Todas estas personas estaban conspirando en contra de Moshe, en contra de Moisés, y nuestro padre Jacob, él literalmente dice, no tengo nada que ver con ellos, no me incluyan. Y la Mishnah nos dice que toda disputa que es con el fin de glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, toda disputa, en el idioma hebreo le llamamos makloket, todo makloket o toda discusión, toda disputa que esté ocurriendo entre una persona y otra, siempre y cuando sea por causa de glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, o sea por causa de edificar el reino de los cielos, es aceptada. Siempre se acepta una disputa de la Escritura. Cuando usted puede ver en videos en YouTube, en videos del pueblo de Israel, de las diferentes yeshivas, siempre se ve a los jóvenes estudiando, siempre estudiando la Escritura, y ellos aparentemente están discutiendo muy acaloradamente, están como enojados, discutiendo unos con otros, pero no es que estén enojados, lo que pasa es que así se discute la Escritura, se defiende, hay un fuego en el corazón del creyente, hay un fuego que consume, y cada uno trata de defender su postura, su punto de vista, su óptica, y se está llevando a cabo una discusión, una disputa, un machloket, pero esta discusión, esta disputa siempre es por causa del reino de los cielos, o debe ser por causa del reino de los cielos, y cuando es así, es acepta de parte de nuestro Padre Celestial. Cuando la disputa, cuando usted o yo o cualquier persona, cualquier creyente, queremos tener una disputa, una conversación, y empezamos a molestarnos, queremos hacer ver al otro que yo estoy en lo correcto, o el otro quiere hacerme ver que él está en lo correcto, entonces esta discusión, si se torna por el bien del individuo, ya no trae un beneficio al reino de los cielos. Entonces no glorifica el reino de los cielos, y una disputa así no es bien vista de parte de nuestro Padre Celestial, de acuerdo a los sabios de Israel. Y este ejemplo lo tenemos muy definido claramente a través de los sugot. Los sugot eran unos pares. Sugot, la palabra sugot significa pares, y en tiempos del primer siglo y un poco antes y poco después existían los pares. Existía un nazí, un príncipe en la casa de estudio, y existían dos, el príncipe, el nazí, y otra persona que estaba abajo de él, y a estas dos personas se le llamaban los sugot, eran los pares, y todo asunto controversial que tenía que ver en cómo cumplir los mandamientos de la Santa y Bendita Escritura eran traídos a la casa de estudio. Y estas dos casas de estudio, mayormente conocidas en el siglo I, eran la casa de Hillel y la casa de Shammai. Beit Hillel y Beit Shammai. La palabra Beit también es la letra B, la segunda letra de las 22 letras hebreas. La primera es la Aleph, la segunda es la Beit, la tercera es la Gimel, la tercera Aleph, Beit, Gimel, la Dalet, la Hei, la Bab, la Sayin. Y Hillel y Shammai eran las dos casas de estudio, las dos casas principalmente donde acudían todos los varones del siglo I. De hecho, en tiempos de Yeshua existían estas dos casas de estudio, y la mayor parte de las controversias que ocurrían entre estas casas de estudio eran principalmente por los no judíos. Si los no judíos, los extranjeros, éramos aceptos dentro de la comunidad de Israel. Y ahorita no hay mucho tiempo para hablar de este tema. En otra grabación lo vamos a ampliar con más detalle, pero el libro de los Gálatas tiene una grande controversia precisamente por las palabras que el apóstol Saulo de Tarso, o Rav Shaul, están tratando de describir acerca de lo que significa judaizar, qué es judaizar, qué no es judaizar, cómo veía la escuela de Shammai a los prosélitos, a los no judíos, y todo este tema tan controversial. La escuela de Shammai
era muy estricta. Ellos tenían muchas reglas, cantidad de reglas que habían impuesto para que los no judíos no fueran fácilmente aceptos dentro de la comunidad de Israel. Y la escuela de Hillel era un poco tenía menos reglas. Tenía menos reglas, y el mismo Saulo de Tarso, Rav Shaul, el apóstol Saulo de Tarso, Pablo, él nos dice que él es hebreo de hebreos en cuanto a la Torá. Él es fariseo de la tribu de Benjamín y estudió a los pies de Gamaliel. Entonces, él viene de la escuela de Gamaliel, y Gamaliel pertenece a la escuela de Shammai. Pero estas dos escuelas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, son conocidas en la literatura rabínica, por la grande cantidad de controversias que tenían uno con el otro. Y estas controversias, quiero aclarar que aunque posiblemente estos dos grandes rabinos, estos dos grandes sugot, estos dos pares de aquella época discutían acaloradamente por causa del reino de los cielos, nunca lo hacían uno contra el otro por humillar a su compañero. Nunca Hillel traía un machloket, una discusión, una disputa a la casa de Shammai por cierto versículo de la Torá, nada más por humillar a Shammai. Ni Shammai quería nada más discutir con Hillel para humillarlo delante de sus estudiantes. No existía en el judaísmo, no existe tal cosa como querer humillar a tus semejantes. Es conocido, es tenido como una transgresión grande el estar hablando mal en contra de tu maestro, en contra de otro rabino, de otro hermano, de otro amigo, de otro creyente. Es visto mal. No se debe de hacer ese tipo de disputas o de controversias, de discusiones, y es algo que nosotros como no judíos debemos de aprender de las raíces hebreas. Los que decimos que estamos aprendiendo de las raíces hebreas, tenemos que en realidad, como este tema que estoy discutiendo en este momento acerca de la parashá Korach, no es tanto un tema de entrar en detalle en la escritura, en los pinimit, en los detalles del texto, sino es más que todo un tema de discusión acerca de la mishkavá, de cómo nosotros debemos pensar, de cómo debemos explorar, meditar en el texto, y en base al aprendizaje que llevamos podemos tratar de interpretar lo que está queriendo transmitirnos la santa y bendita Torá. Entonces, nuestra mente tiene que estar ordenada, nuestra mente tiene que estar enseñada, tiene que ser instruida a través del mismo judaísmo. Por eso las raíces hebreas, tan importante, este grande avivamiento, si lo podemos llamar de esa manera, que está tomando lugar en estos tiempos postreros, porque estamos en la etapa final de estos tiempos. La venida del Mesías está a la puerta, y él prometió y él dijo que él se presentará a sí mismo a una novia, a una congregación sin mancha y sin arruga. Yo, por más que quiera, no se la puedo presentar, porque la Escritura dice que él mismo se la presentará, y él mismo y el Espíritu, el Ruach HaKodesh, en estos tiempos postreros están despertando la mishkavá, la mente, el pensamiento, el corazón, el espíritu, el alma de cientos y miles y millones de personas por todo el mundo. El año pasado tuve el privilegio de estar en Israel, y era asombroso ver cantidad de gente de todos los países, principalmente de China. Había grande cantidad de personas de China, y no eran turistas, no eran personas que nada más estaban sacando fotografías, tomando video en los diferentes lugares donde visitamos, pero eran literalmente, usted los podía escuchar cantando alabanzas hebreas. Usted podía escuchar en sus alabanzas el nombre de Yeshua o de Abraham, Jacob, y es algo asombroso poder ver que el mundo entero está siendo inundado por este despertar de volvernos a la Torá, volvernos a la palabra, aquella letra santa que salió de la boca de nuestro Padre Celestial, y que él a su vez instruyó a su siervo Moisés, Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro, y ahorita está haciendo explosión por todo el globo terráqueo, y el Espíritu está inspirando a personas de todo el mundo para que nos volvamos a
a la doctrina, si podemos llamarla de esa manera, la enseñanza de los sabios de Israel. Y esto es muy importante. Y desgraciadamente, cuando crece la familia, crecen los problemas y cuando uno está tratando de aprender, vienen ideas de un lado, vienen ideas de otro lado. Las personas investigan en Google, en todas las redes sociales, páginas de investigación y sinagogas, páginas de estudio judías, y tratamos de aprender, algunos de una manera, algunos de otra, y muchos sin darnos cuenta no aprendemos, no entendemos, y no tenemos una persona que nos instruya. Sobre todo entramos en controversia, pero lo importante es que si entramos en controversia, en machloket o en discusiones, siempre y cuando éstas sean por el bien de edificar a la persona con la que estamos discutiendo. Nunca debe de ser por causa de querer imponer nuestros puntos de vista o que la otra persona nos los quiera imponer a nosotros. Y eso es lo importante. En esta parashá podemos nosotros aprender acerca del error de Korah. La escritura en el libro de Judas nos dice que no caigamos en el error, en la transgresión de Korah, o Korah, o Coré, algunas traducciones lo tienen como Coré, pero Hillel y Shammai, los sugos del siglo I, todo lo que discutían era por causa de edificar a la comunidad y de que la comunidad tuviera un entendimiento claro acerca de cómo cumplir con los estatutos y ser parte del reino de los cielos. Y cuando decimos que es por el bien del reino de los cielos, en el idioma hebreo le decimos Shem Shmayim, por causa del nombre que reside o que habita en el cielo, que es el nombre de nuestro Padre Celestial, Avinu Shem Shamayim, nuestro Padre Celestial, bendito sea Él. Y la Mishnah, que es Mishnah literalmente significa periferia, significa lo que está en la orilla, lo que rodea a la Torah. La Torah es la palabra que salió de la boca del Eterno, bendito sea su nombre, y las interpretaciones, los puntos de vista, todo lo que los sabios de Israel nos enseñan y que fue plasmado en libros, se le llama la Mishnah. La Mishnah tiene más peso doctrinalmente hablando que la Gemara, que el Talmud o los puntos de vista de los Rishonim o de los Aharonim. O sea, me refiero con esto a los comentaristas, ya sea comentarista Rashi o el Rambam y el Ramá, todos los grandes sabios de Israel del siglo pasado y hasta nuestros días. Pero la Mishnah es la que contiene más peso en cuanto a la interpretación de la escritura, y a los sabios de Israel que escribieron la Mishnah se les conoce como los Tanaim. Mucha gente hoy en día está haciendo o está interpretando erróneamente el contexto de la Gemara, de la Mishnah y todos estos escritos rabínicos del siglo I, y a veces opinamos sin siquiera conocer, ni siquiera hemos abierto un libro de la Mishnah, no hay quien nos enseñe la Gemara, y a veces queremos emitir una opinión sin tener ningún fundamento, y esto es algo que en lugar de traer una discusión sana, lo que trae es controversia, problemas, discusiones, y el nombre, Leshem Shamayim, el nombre de nuestro Padre Celestial, bendito sea Él, anda de boca en forma común, y esto es una transgresión que en lugar de traer edificación a las personas y traer honor al reino de los cielos, trae controversia y vergüenza a los hombres sobre todo, porque nuestro Padre Celestial, Él es Kadosh, 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 Él es santo, 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 y Él habita en el trono de la gloria, y la maldad del ser humano no afecta al trono de la gloria. La Escritura dice que no entristezcamos al Ruach HaKodesh, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Pero la Mishnah nos dice que el asunto de Korah no trae edificación al reino de los cielos, no trae edificación, y Korah y su gente son un grupo de personas que estaban discutiendo en contra de Moshe, pero lo discutían porque tenían celo. Ellos querían poder, ellos querían tomar la Kejuná, el sacerdocio, y estaban inconformes, y esa actitud y ese fundamento no estaba honrando al reino de los cielos, al contrario, estaba trayendo disputa, vergüenza. Y el libro de Números nos narra claramente el fin
que tuvo esta edad a Korah, la congregación de Korah, que fue literalmente tragada. La tierra se abrió y se los tragó a ellos, con todas sus familias y sus pertenencias fueron tragados. Y no duró mucho la controversia. Ahorita vamos a ver por qué causa la controversia de Korah. No tiene fundamento. Fue una machloket, una discusión llena de falsedad. ¿Y qué significa Leshem Shemayim? Por causa del nombre que está en los cielos, por causa del nombre o la honra de nuestro Padre que está en el reino de los cielos. El rabí Shimai decía, cuando discutía con Hillel, dice, esta es mi opinión y esta es la halaká. Esta es la manera de entender este pasaje. La palabra halaká significa la manera de caminar, la manera de interpretar los estatutos. Cuando Yeshua dice, yo soy el camino, yo soy la Halek, yo soy la manera, el lugar donde se va caminando, Halek, Ani Halek, yo soy el camino, Haemet, la verdad, Behai, y la vida. Y de esta manera podemos nosotros entender que la palabra halaká, cuando la defendía con tanto fervor cualquiera de los sugots, en este caso estamos hablando de Hillel y de Shimai, cuando ellos defendían la halaká o la manera de caminar en los decretos y en los estatutos del reino de los cielos, decían, esta es la manera, y Hillel contestaba, no, esta es la manera. Y podemos nosotros notar algo muy interesante, que en la palabra halaká, que también puede ser interpretada como jurisprudencia o rango, nivel de aplicación de los diferentes mandamientos, que son 613 que vienen en la santa y bendita palabra que es la Torá, los 5 libros de Moshe. Y la palabra halaká tiene las mismas letras para hakalá. Hakalá significa la novia. Y los sabios de Israel, en este caso Shimai y Hillel, ellos interpretaban, no, esta es la manera. Y Hillel decía, no, esta es la manera. Y uno decía, yo tengo la razón. Y el otro decía, no, la razón la tengo yo por estos y estos y estos puntos. Y cuando ellos discutían de esa manera y tenían ese machloket o esa discusión, decían, en otras palabras, así se viste a la novia, así se decora a la novia. La manera de caminar en los estatutos es una manera de honrar al hakalá, a la novia. La novia tiene que ser vestida con honra, tiene que tener su rostro radiante. El día de su boda es el día más importante de su vida y es el día perfecto para la novia. Todo tiene que estar perfecto. Y Hillel y Shimai, por mucho que discutieran y con tanto fervor, ellos nunca iban a traer deshonra a la novia, a la calá, a la calá. Y el profeta Isaías nos dice que existen, ahorita lo vamos a leer más adelante, 24 adornos que tiene la novia. Y cada vez que interpretamos correctamente las escrituras, estamos nosotros adornando a la novia, estamos embelleciendo a la novia, estamos reconociendo la honra de la novia y a la vez estamos estableciendo la halaká para nuestra manera de conducirnos. Hoy en día es muy difícil para los grupos no judíos que podamos establecer o enseñar o fundamentar la halaká, que podamos de alguna manera tratar de instruir a nuestras congregaciones acerca de la honra de la novia, porque en la mentalidad, en la hashkafá, en la manera de pensar de todos los no judíos que venimos de un trasfondo cristiano evangélico o de alguna otra religión como el catolicismo o alguna otra el hinduismo, cualquier otro tipo de prácticas religiosas, es difícil que la mente que ha sido toda su vida entrenada en este tipo de religiones puedan apreciar la claridad, la nitidez, la belleza de la doctrina de la enseñanza que hay en el judaísmo. Los libros de la Escritura fueron escritos por autores judíos, hebreos, israelitas, y para nosotros poder apreciar la belleza, la claridad, el fundamento de la Escritura, tendríamos que entender la manera de pensar del pueblo de Israel. Y esto es una limitante muy real, muy palpante en estos tiempos postreros, porque nadie nos ha enseñado, estamos aprendiendo cómo vamos caminando, cuando vamos en la halaká, pero es mejor caminar y aprender teniendo un fundamento a caminar y no aprender y vivir 20, 30, 40 años de mi vida en engaño, en mentira, en discusiones necias que no llevan a ninguna edificación.
Y por eso es la importancia de este tipo de programas, para edificar el cuerpo del Mesías, para que podamos adornar a la novia, embellecerla, honrarla. Y cada vez que añadimos o le quitamos a la Santa y Bendita Escritura, lo que estamos haciendo, estamos de alguna manera oscureciendo, quitándole belleza a la novia. Estamos dañando la halakha, la manera de conducirnos en nuestra conducta delante del reino de los cielos, delante de nuestro Padre Celestial. Y en realidad, en lugar de embellecer el rostro de la novia, cuando interpretamos erróneamente la Escritura en base a lo que simplemente escuchamos en Google o en YouTube, a veces por personas que tampoco tienen idea de lo que están hablando acerca de la Escritura, y todo esto viene que en lugar de embellecer a la novia, lo que estamos haciendo, estamos no maquillándola, estamos ensuciando su rostro con nuestras opiniones, con nuestras distracciones, con nuestras actitudes, con la interpretación errónea basada en doctrinas de religiones que no tienen nada que ver con el judaísmo del siglo I. Ya no estoy hablando tanto del judaísmo actual o el judaísmo del siglo pasado, de hace 5 siglos, sobre todo para interpretar la Escritura y los libros, las epístolas, las cartas, las Igeret, las cartas de los Shliachim, de los enviados de nuestro amado Maestro, para poder tener una interpretación correcta de todos estos escritos del siglo I. Al menos debemos tratar de interpretar o escuchar como era en aquel tiempo. En aquel tiempo no existía el catolicismo, las raíces hebreas, no existían las dos casas, no existía el mormonismo, los testigos de Jehová, las iglesias sabatistas, cualquier religión de las que hoy en día conocemos, en aquel tiempo no existían. Solamente existían los diferentes judaísmos, la escuela de Gilel, la escuela de Shammai, los saduceos, todo este tipo de grupos que había dentro del contexto del judaísmo del siglo I. Y para nosotros poder emitir una opinión tenemos al menos que conocer el marco mental del siglo I. Y cualquier tipo de distracción o opinión que no se basa en ese punto de vista, en realidad, en lugar de embellecer a la novia, a la calá, la estamos desmaquillando, la estamos de alguna manera obstruyendo, estamos oscureciendo la alegría de su rostro. Y nunca en las diferentes opiniones, tanto de Gilel como de Shammai, ninguno de ellos intentó humillar al otro, como hoy en día nosotros tampoco debemos humillar a nuestros semejantes, por muy diferente que sea la opinión de alguno de ellos. Solo lo que ellos buscaban era adornar la calá, adornar a la novia. En el día de Shabbat, viernes por la noche, cuando cantamos Lejai Dodi Likrat Kalá Penei Shabbat Nekabelá, bienvenida a la novia, bienvenido el Shabbat, y todos los cantos, toda la liturgia que tiene que ver con el día de Shabbat tiene que ver con verdad, con emet, y tiene que ver con la halakha o con la novia. Todo está en este contexto, y nosotros debemos de aprender, entender, fundamentarnos. Y si podemos permanecer con nuestros labios callados si no sabemos cómo decir las cosas correctamente. El libro de Proverbios dice que hasta el necio, cuando calla, es considerado como una persona sabia. Y así eran Gilel y Shammai. Ellos querían edificar, solo buscaban adornar a la novia, a la calá. Y el profeta Isaías dice que hay 24 adornos para una novia, y existen 24 libros precisamente en el Antiguo Testamento, lo que es los 5 libros de la Torá y los libros de los profetas. En el hebreo le llamamos al Antiguo Testamento el Tanakh, Torah, Nabaim y Ketubim. Pero si contamos nada más los libros de la Torá, que son los 5 de Moshe, y los Nabaim, los profetas, en total son 24 libros. Y son precisamente los 24 adornos que una novia debe tener. La novia debe estar vestida con la palabra de nuestro Padre Celestial que salió del corazón de Él. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y las letras hebreas, las palabras hebreas, los libros hebreos, todas las letras, palabras, versículos y libros que salieron de la boca de nuestro Padre Celestial y que nuestro maestro Moshe palmó
plasmó, perdón, en la santa y bendita Torá, tiene una kedushá que no podemos ni siquiera imaginar, una luz, una verdad, una luminosidad y un espíritu que no podríamos entender con una mente terrenal. Para poder apreciarlo tenemos que tener la mente del Mesías, tenemos que transformar nuestro entendimiento y apreciar cómo eran leídas todos estos libros, estas cartas y toda la herencia que tenemos de parte del pueblo de Israel que nos ha llegado hasta nuestros días. El grande comentarista Rashi acerca de Korah, acerca de esta parashá, él nos enseña, dice, si una persona dice una mentira y no le incluye un poquito de verdad, nadie le va a creer, nadie le va a creer. Y así como la transgresión de Korah o de Coré no tenía nada de verdad en ella, solamente duró una tarde. Al siguiente día ya no existía esa machloket, esa controversia, esa discusión, esa disputa que no era por traer honra a la comunidad de Israel, ni tampoco iba a honrar al reino de los cielos, no era provechosa para Leshem Shemayim. Entonces esta disputa no duró, simplemente como un cerillo, como una linterna, apareció y al otro día ya no estaba. Y dice Rashi, ¿por qué? Porque no había verdad en ella, solamente estaba fundamentada en la mentira. Y las discusiones de Hillel y de Shammai contenían la verdad siempre, aunque aparentemente eran dos polos opuestos y discutían acaloradamente todo el tiempo. Aún así ellos buscaban la verdad del reino, instruir a sus alumnos en la verdad del reino, y había verdad en todas las discusiones de estos dos sabios, de estos Sugot, de Hillel y de Shammai en el siglo I. Pero la discusión de Korah en contra de Moshe era falsa. Y la palabra para falsedad en el idioma hebreo es sheker. Es sheker, la shin, la kuf y la reish. La shin, la kuf y la reish. Aquí tengo las letras que le enseñé al principio, pero la letra shin es esta letra shin. Es como, parece una W en el idioma español. Tiene una base y tres brazos hacia arriba. Parece como con tres coronitas en la parte superior. Y esta es la letra Shin. Aquí atrás de mí tenemos el arca donde está el rollo de la Torá, el Sefer Torá. Y podemos ver unas flamas ahí. Y hay una letra Shin que dice Sheli. Sheli Haesh. Mi fuego, dice ahí. Y precisamente es en base a esta letra Shin. La letra Shin. Y Rashi nos dice que si no hay un poco de verdad, entonces se convierte en sheker, sheker. Y esta palabra sheker contiene la letra shin, la kuf y la reish. La shin, la kuf y la reish. Y cuando yo estoy hablando todo este tipo de temas, es muy importante que usted ya haya tratado de aprender las letras. Aleph, Be, Gimel, Dalet, Het, Bab, Sayin, Het, Tet, Yod, Kuf, Lamet. Todas las 22 letras hebreas. Es muy importante que usted conozca los meses del año, y para que cuando escuche este tipo de programas usted inmediatamente identifica de qué se está hablando. Toma algún tiempo, pero es importante ir conociendo para poder entender el contexto de lo que está transmitiendo el pasaje de la Escritura. Y en esta discusión de Korah contra Moshe no había verdad, solamente había sheker, solamente había mentira. En las generaciones de Korah, literalmente, al principio expliqué que nuestro padre Jacob, él las desconoció. Dijo, es hijo de Isahar, hijo de Kehat, hijo de Leví, y hasta ahí. No incluyan mi nombre en la parashá Korah. En otras palabras, dijo Jacob, no incluyan mi nombre porque no hay verdad en este asunto. En esta discusión no existe la verdad, y nuestro padre Jacob es conocido porque él es su medida, su mida, su estatura es la verdad. Él es la verdad y él no podía ser incluido en esta discusión. El cristianismo, el islam y hoy en día los diferentes grupos de estudio, ya sea raíces hebreas, mesianismo, las dos casas, los que se les llama yahwistas porque pronuncian el nombre, etcétera, cualquier tipo de
de grupo religioso hoy en día, y solamente me estoy refiriendo a los más conocidos, pero el cristianismo, el catolicismo, el islam y cualquier... Para que este tipo de religiones, para que este tipo de pensamientos sean creíbles delante de las multitudes, en las mentes de las personas, en el pensamiento de quien escucha lo que estas religiones proclaman o enseñan, para que ellos puedan creérsele, tienen que tener un poco de verdad. ¿Y por qué el auge del Islam es grande hoy en día? Porque dicen que se fundamentó en el judaísmo. Tiene un poco de verdad, pero nada más un poco de verdad. ¿Por qué el catolicismo, el cristianismo han tenido grande auge hasta estos días? Es porque ha tenido su fundamento en el judaísmo. Tiene fundamento de verdad, pero nada más tiene poca verdad, no tiene plenitud de verdad. Y desgraciadamente, si los grupos hebreos, raíces hebreas, las dos casas, mesianismo, etcétera, si no tiene verdad, si no tiene la totalidad de la verdad e incluye mentira en su doctrina, en su fundamento, no va a tener la plenitud de lo que nuestro Padre Celestial quiere que usted y yo aprendamos. Tenemos que fundamentarnos en la verdad. Por eso el Mesías dijo: yo soy el camino, Ani Halak, yo soy la verdad, Ani Emet y Ani Behai, yo soy la vida. Y qué importante es que nosotros conozcamos las letras, los conceptos y la doctrina, si podríamos llamarla. En el idioma hebreo le llamamos de otra manera. Luego la vamos a discutir con más detalle acerca de la manera de pensar en el mundo judío, que es la manera de pensar que tenía Yeshua, la manera de pensar de Pedro, de Juan, de Judas, de Mateo, de Lucas, y no significa que está uno judaizando. En realidad, las personas que critican a otros de judaizar ni siquiera tienen idea de lo que significa judaizar. No saben lo que eso es, pero quieren levantar disputas, contiendas, discusiones que en realidad no traen honra y gloria al reino de los cielos. Y acerca de las letras hebreas, en este caso estamos hablando de la letra Shin. Cada letra vino con una queja, con una machloket, con una discusión delante de nuestro Padre Celestial, delante del trono de la gloria. ¿Por qué causa? Cada una de ellas decían: ¿por qué no comenzó la santa y bendita Torah con alguna de ellas? ¿Por qué empezó con la Beit, Bereshit? ¿Por qué no comenzó con la Aleph? La Aleph dijo: Señor del universo, yo soy la primera letra. La Gimel, todas. La Shin vino también delante del maestro, delante del creador del universo, y trajo también su pregunta, su discusión, su querella. Y la Shin es precisamente la letra con la que se escribe el Shaddai, es la letra de Shalom, y es una letra muy importante, la letra de Shaddai. Literalmente, cuando usted ve en el mapa de Google y a través del satélite, usted, si lo ve con una vista satelital, puede ver que donde está el monte del templo en Jerusalén, es precisamente este Dagesh, este punto. Y el punto está, el monte del templo está precisamente donde se juntan tres arroyos, porque hay tres montes. Está el monte de Sión, está el monte de Moría y está el monte de los Olivos, y el monte del templo está precisamente ahí. Lo que trato de decir, que la letra Shin del nombre Shaddai, que es el pergamino que está dentro de la mesusa, en las puertas, en los postes de las puertas, a la entrada de nuestro hogar o a la entrada de nuestro lugar de reunión, lo que trata de decirnos con la vista satelital el creador del universo, bendito sea Él, que Él puso su nombre, Él puso el Shaddai literalmente en la santa y bendita ciudad de Jerusalén. La letra Shin, el monte del templo, están incrustados en la santa y bendita ciudad de Jerusalén. Y la letra Shin trajo su disputa delante del creador del universo. También representa a los tres patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, a las tres
matriarcas también, bueno, son 4. En los tiempos postreros dicen que la Shin será restaurada y en lugar de tener 3 coronas, tendrá 4 en los tiempos postreros por diferentes razones. Pero la Shin trajo su discusión y dijo, creador del universo, pudiste haber creado el mundo conmigo y aquí estoy, soy una letra hermosa. Y nuestro Padre Celestial, comentan los sabios de Israel a una manera de ilustración, dice que nuestro Padre le dijo, sí, en realidad eres una letra muy hermosa, representas la verdad, eres la que inicia mi nombre, El Shaddai, el que todo lo nutre, todo lo puede, pero no puedo considerarte por una razón, porque la palabra falsedad en hebreo, sheker, que inicia con la shin, sheker, la shin, kuf y la reish, dice, porque estás incrustada con otras 2 letras, estás incrustada en la palabra falsedad y la letra kuf y la reish te tienen prisionera, eres prisionera de la falsedad y por esa causa no puedo crear el universo contigo nada más, pero puedes ayudar, puedes transmitir verdad a donde hay falsedad. Y esa es la tarea de la Shin. Cuando la Shin escuchó esto, se fue de la presencia del trono de la gloria. En otras palabras, para que la Kuf y la Shin existan, para que la falsedad exista, necesita un poco de verdad. Necesita a la Shin. Y esta es la Reish y esta es la Kuf. Y esta Reish y la Kuf precisamente necesitan la Shin del Shaddai para que la falsedad pueda existir. Sin la Shin no existe. El Hasatán, el acusador, que el Señor le reprenda, no puede existir. En realidad, sin la Shin no existe. Sin la verdad no puede existir. Y él, para engañar, él distorsiona la verdad. Él distorsiona la verdad para que las personas puedan prestar atención. Es lo que nuestra madre Java hizo. Prestó oído a la voz falsa. En realidad no era ni una voz, no existía. Pero la falsedad de la serpiente traía un poco de verdad. Y por eso engañó a nuestra madre Eva o Java. Y esta es la tarea de la Shin. La Shin está incrustada en la palabra falsedad, en Sheker, y es con la finalidad de traer verdad. En los tiempos postreros que estamos viviendo, vamos a ver por qué causa el Señor quita a los justos. En el tiempo postrero el Señor quitará, cuando venga el Mesías, Él quitará la Shin del nombre Shaddai, de la falsedad, y nada más van a quedar la Kuf y la Reish. Nada más quedará Ra, pura maldad en este mundo, porque será quitado el justo, será cubierto, será protegido el justo de este mundo de la falsedad. Y es otro tema que no tengo tiempo para discutir o abrirlo en esta ocasión. Lo discutiremos en otra ocasión acerca de la venida del Mesías. Pero es interesante ver cómo la Shin será quitada de falsedad porque representa la verdad. Si no fuera por la Shin de El Shaddai, los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y todo lo que ellos enseñaron cuando vinieron a este mundo acerca de la honra del nombre, bendito sea nuestro Padre Celestial, acerca de la venida del Mesías, este mundo no permanecería, no existiría si no fuera por la M, la verdad de los patriarcas representado en la letra Shin. La Shin entendió, se fue delante del trono de la gloria y supo que no podía ser usada porque está prisionera de la falsedad. Sheker, falsedad, necesita de la Shin. En realidad no existe, y de esta manera nosotros podemos entender cómo el Islam, el catolicismo, el cristianismo, las doctrinas cristiano-evangélicas que se desprendieron precisamente de la Iglesia Católica con la Reforma, todo este tipo de doctrinas en realidad son falsedad, pero tienen un poco de verdad. Existen porque hay un poco de verdad, y solamente por la Shin que representa al judaísmo es que existen este tipo de doctrinas. En realidad, sin la Shin no estuviera incrustado un poco de verdad. Como dice el comentarista Rashi, la única manera de que exista el Vaticano, de que exista la Meca, es por causa del judaísmo y por la mentira que enseñan ellos, pero le incrustan un poco de verdad a su mentira. Y cuando celebramos Pesaj en el mes de Nisan, el primer mes, el 14 del mes, celebramos lo que erróneamente se traduce como Pascua. Cuando celebramos Pesaj, recuerda usted en la narrativa
que vienen diferentes niños, los hijos que representan a diferentes personas dentro del pueblo de Israel, el hijo sabio, y viene también un hijo que es el malo, el perverso, el que no cree en nada, y a él se le conoce como el Rasha. Rasha significa el malo, y esta palabra Rasha, de malo o de perverso, tiene la Reish, la Shin y la He, y la Shin está incrustada en medio de Rasha, en medio del perverso está la Shin. La Shin representa el Shaddai, representa verdad. Si quitamos la Shin de Rasha, quedan la Reish y la He, que es Ra, totalmente perverso. Cuando celebramos las fiestas de fin de año, como es Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, en realidad, en un trasfondo doctrinal, enseñan acerca del día del juicio, Yom Hadin. En aquel día, 3 tipos de personas se presentarán o nos presentaremos delante del Rey de la Gloria, bendito sea su nombre. Y estos 3 grupos de personas son los justos, los sadikim, y luego vienen los intermedios, y abajo están los rashim, los perversos. Los intermedios son los que no se han decidido. Dicen, por ahorita no sé, quiero disfrutar mi vida, no quiero que nadie me hable de religión. Y los justos son los que han entregado su vida al Creador del universo, bendito sea su nombre, los que hemos entregado nuestra vida al servicio del reino. Y los Rashim son los que no creen en el reino de los cielos. Y es muy importante notar que los intermedios van a tener que tomar una decisión cuando sean llamados a juicio. Y nomás tienen 2 opciones, el Rasha, el perverso, o se arrepiente para poder acceder a la justicia, o continúa en su perversidad para ser un Rasha. Y si se le quita la Shin en el día del juicio, queda totalmente en maldad y va a ser enjuiciado como un perverso, como una persona que negó el nombre del Señor. Y esto es lo que Coré y todos los que estaban con él estaban tratando de implementar dentro del pueblo de Israel. Querían ejercer autoridad y dominio, pero basándose en una doctrina falsa, en engaño, en mentira. Ellos hasta ese punto eran considerados rasha, perversos, pero si les quitamos la shin, queda nada más pura perversidad, pura maldad. Y el Mesías, cuando venga, él quitará la shin de la mentira. Tengo un versículo muy importante, interesante, que viene en el libro de Apocalipsis, en Revelación, en el capítulo 14, lo tengo con números romanos, sí, capítulo 13, verso 18, dice, y que ninguno, verso 17, que ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviera la señal o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, aquí hay, dice la escritura, pe hakma tsefona, aquí hay sabiduría, dice, el que tiene entendimiento, el que tiene hakma, entienda y cuente el número de la bestia, porque el número del hombre, el número de Adán, es el número de ella, y es 666, es lo que dice el libro de Apocalipsis. Y es muy interesante notar que cuando usted pone 666, lo que está haciendo en realidad en el idioma hebreo, es por eso la importancia de conocer las letras hebreas. Y cuando esta es la letra Bab, es la letra número 6, por eso representa el número 6. 666 sería Bab, 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 serían 3 letras como esta. Y la letra Shin precisamente es esta. Pero 3 Bab, 666, no tiene la base, no tiene fundamento. 3 Babs es una Shin falsa, es una Shin falsa. Por eso existe el Vaticano y por eso existe la Meca, porque tienen el 666 dentro de ellas, tienen pura falsedad y hacen creer a la gente que tienen un poquito de verdad. Desgraciadamente la gente les cree y son llevadas en la transgresión de estas falsas doctrinas porque no están fundamentadas en la verdad de la Torá, de la santa y bendita Torá que nuestro Padre Celestial nos heredó en el monte Sinaí. Y cuando nuestro maestro Yeshua vino, dice, no vengo a invalidar la Torá, no vengo a hacer a un lado los escritos de los sabios de Israel,
vengo a cumplirlas. Porque de cierto les digo que hasta no se cumpla una yud, no tengo la letra yud que es la más chica, pero es muy pequeña, es casi como esta forma, dice, hasta que no pase una yud o una decoración pequeña, un punto, dice, todo se va a cumplir en el libro de la Escritura, en la santa y bendita Torah. Y cuando él dijo eso, no existía Apocalipsis, no existían los evangelios, no existían las cartas apostólicas, solamente existía la ley, los profetas y los salmos. Entonces, ¿de qué estaba hablando el maestro cuando en el libro de Mateo capítulo 5 está afirmando, no he venido a abrogar sino a cumplir? No existía el Nuevo Testamento. La lógica, que lógico es entender que está hablando del Tanakh, de lo que hoy en día se conoce como el Antiguo Testamento, y que erróneamente muchos dicen que ya pasó, que ya no existe. No hay una maldad, una rasha, una perversidad tan grande como decir que eso ya pasó. Y cuando el Mesías venga, él quitará la shin de la mentira y él va a restaurar todas las cosas. Y en la Haggadah, cuando este hijo perverso da su opinión acerca de su incredulidad en Pesach, cuando celebramos Pesach o Pascua, dicen los sabios de Israel, por la manera en que contestó, rómpele los dientes. Romperle los dientes en el idioma hebreo es una frase que significa golpearle la boca, ciérrale la boca, que no pueda hablar, porque habla puras tonterías, está hablando puras necedades, no sabe lo que está diciendo que no existe el creador del universo. Lejos esté de nosotros de tan siquiera llegar a tener un pensamiento como este, pero el romperle los dientes es similar, es otra manera de decir el crujir de dientes. Allá afuera será el lloro y el crujir de los dientes. Cuando una persona cruje sus dientes, en realidad está llena de ira, llena de engaño, de mentira, de desesperación. Y eso es lo que le pasa a los Rasha, eso es lo que estaba viviendo Corá cuando él descendió a las profundidades de la tierra. Dicen los sabios de Israel en los comentarios que han escuchado personas que cuando perforan hacia abajo escuchan voces que dicen la Torá de Moshe es verdadera, Adonai Emet, Hashem es Emet, Hashem y la Torá de Moshe son verdad. Rómpele los dientes, quítale la shin, que se quede con la mentira. Korah, el nombre de Korah tiene la kuf, tiene la reish y tiene la hei. La kuf y la reish que también vienen en la palabra sheker, sin la shin de verdad. Tiene la kuf y tiene la reish, pero además tiene la hei. Y la letra hei significa pecado. Así es de que el mismo nombre de Korah tiene incrustado el pecado, la falsedad. Tiene engaño, no hay verdad. Por eso no duró su maklojet, su discusión no duró ni un día. Se levantó, se rebeló contra nuestro maestro Moshe, vino el juicio contra ellos, se abrió la tierra y se los tragó, y su reclamo no permaneció. ¿Por qué? Porque no había verdad en su reclamo, no tenía la letra Shin, no tenía verdad y justicia en su reclamo, por eso no duró. Por último, quiero hacer un comentario acerca del Rabí Akiva. Cuando el Rabí Akiva habla, volviendo a la letra Shin, cuando el Rabí Akiva habla de la letra Shin, él nos enseña que representa a los patriarcas Abraham, Yitzhak y Jacob. Pero además el Rabí Akiva nos amplía el entendimiento. Dice, no solamente representan a Abraham, Yitzhak y Jacob, sino también representa al creador del universo, Hashem, nuestro Padre Celestial, Adinu Shem Hashemayim, Borei Olam, bendito sea su nombre. Representa también al Shabbat y representa al pueblo de Israel. Representa a los tres patriarcas, a nuestro Padre, representa al Shabbat y representa al pueblo de Israel. Y estos tres son verdad, son verdad. Nuestro Padre es verdad, el Shabbat es verdad y el pueblo de Israel es verdad. Y aquí podemos nosotros entender que cuando alguien no cree en el creador del universo es porque hay mentira en él. Cuando alguien no celebra Shabbat es porque hay mentira en él, no ha encontrado la verdad. Tiene un poco de verdad, pero no está en la verdad. Y cuando alguien no reconoce que el pueblo de Israel ha sido escogido, y es el pueblo escogido, es Am Segulá, es la nación preciada, y que nosotros los no judíos hemos sido incrustados en el olivo
cultivado, que nosotros siendo un olivo silvestre, ahora hemos sido rotos y la rama hemos sido incrustados y no podemos ser como Corá, rebelarnos en contra de la verdad y decir que no somos parte de este olivo cultivado, porque podemos ser nuevamente cortados y ya no podemos ser incrustados de donde nos habían cortado, porque ese árbol ya fue quemado y lo único que tenemos ahora es que permanecer en la verdad, permanecer en nuestro Padre Celestial, permanecer en el Shabbat y permanecer con la comunidad de Israel, ser parte de El Shaddai, y de esa manera vamos a poder tener vida y quitar toda mentira de nuestra vida. El profeta Isaías dice que debemos guardar el día de Shabbat. Es un pacto perpetuo, es un estatuto eterno, perpetuo, y quien no guarda el Shabbat en realidad es sheker, es falso, no tiene verdad, hay mentira en él, y nuestro Padre Celestial, él aborrece la mentira, a la falsedad, la mira desde lejos, no tolera los labios mentirosos, la mirada altiva, ¿no? El corazón perverso lleno de ra, no lo tolera. Y Israel, quien no es parte de Israel, no puede conocer la verdad si no es parte del pueblo de Israel. Así es que toda discusión, todo machloket, todo desacuerdo, si es basado en mentira y tiene un poco de verdad, es muy peligroso. Pero si es fundamentado en la verdad y hablamos la verdad, entonces vamos a poder fundamentar nuestra verdad en la palabra de nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, y vamos a poder glorificar Leshem Shemayim, el reino de los cielos. Espero que esta meditación acerca de la parashá de Coré, esté siendo de bendición para usted y para toda su familia, y que tenga un Shabbat lleno de abundante Shalom.